El submarino Titán, desaparecido desde el domingo mientras se acercaba a los restos del Titanic, sufrió una implosión catastrófica. Así lo aseguró la Guardia Costera de Estados Unidos. Asimismo, la Marina del país confirmó haber escuchado un ruido de implosión horas después del inicio de la inmersión. Malas noticias para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante la primera jornada de su juicio por supuestos abusos electorales, el Ministerio Público pidió que se le aplique la ley que podría quitarle sus derechos políticos durante los próximos 8 años. 2 mujeres están entre los 3 aspirantes con mayor intención de voto para las presidenciales de Guatemala, que se realizan este domingo. Sandra Torres puntea en el reciente sondeo, seguida de Edmund Mulet y Zuri Ríos entre los 22 candidatos a los comicios. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos con la Guardia Costera de Estados Unidos, que dio por terminada la búsqueda internacional del mini sumergible Titán, utilizado para descender hasta los restos del Titanic con fines turísticos. Según las autoridades, fueron hallados disímiles restos del submarino, lo que apunta a que sufrió una implosión catastrófica a unos 4 kilómetros de profundidad. Con esta noticia se dio por fallecidos a los 5 tripulantes a bordo. Rafael Pérez nos cuenta más. Una implosión catastrófica. Este fue el veredicto de la Guardia Costera de Estados Unidos para dar fin a la búsqueda del sumergible Titán. El término de las operaciones se justificó además por el hallazgo del cono que formaba la cola del submarino a unos 500 metros de la proa del Titanic. Que nos dijeron que eran los restos del Titán. Lo primero que encontramos fue el cono de la nariz, que estaba fuera del orificio de presión. Luego encontramos un gran campo de escombros. Disímiles teorías se discuten sobre el tiempo en que permanecieron con vida los 5 tripulantes del Titán, declarados ahora oficialmente muertos. Sin embargo, el periódico The Wall Street Journal publicó un informe que da a entender que los fallecimientos pudieron haber ocurrido el mismo día de la desaparición. Según el medio, un sistema acústico creado para detectar submarinos enemigos, catalogado como alto secreto por la Marina Militar de Estados Unidos, registró la explosión días atrás. En el Times Square de Nueva York, el submarino fue el tema del día entre los transeúntes. El Titanic se ha llevado 5 almas más. Es un naufragio. No deberías ir a menos que tengas todas las condiciones necesarias para volver. Es lo más importante, volver del naufragio. El factor común de las opiniones ronda en las presuntas cuestionables condiciones de seguridad para realizar el descenso. Entre los fallecidos se encontraban el jefe de la empresa que manejaba el submarino, 2 hombres de negocios, el hijo de uno de ellos y un ex integrante de la Marina francesa. En Brasil, hoy fue el primer día del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ante el Tribunal Superior Electoral. Está acusado de abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos de comunicación por descalificar al sistema electoral. El juicio fue suspendido hasta el próximo martes. Gabriel Colsen tiene los detalles. Comenzó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario está acusado de abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos de comunicación. En el centro de la denuncia está una reunión convocada por Bolsonaro en 2022 con embajadores extranjeros y transmitida en la televisión, en la que denunció supuestas fallas en el voto electrónico. Difusión sistemática de fake news. La difusión sistemática de noticias falsas y los ataques sistemáticos a la democracia, en especial a los magistrados. Vean lo que es una escena triste en nuestra historia, en este tribunal y el Tribunal Supremo Federal. Por último, el claro intento de un golpe militar y un golpe de Estado. De golpe militar, de golpe de Estado. Durante la campaña presidencial de 2022, el entonces presidente compartió sin pruebas acusaciones de fraude antes de perder frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Días después de la toma de posesión de Lula, los partidarios de Bolsonaro atacaron las sedes de los 3 poderes en Brasilia. Bolsonaro calificó el juicio de politiquero y malintencionado. ¿Más disputa 2030? Pienso colaborar con mi país de una forma u otra. No es necesario estar en la política para ayudar. Por mi parte agradezco el cariño del pueblo. Sigo siendo el ex más querido de Brasil.
Los 8 miembros del Tribunal Superior Electoral se pronunciarán en los próximos días. Al ser reconocido culpable, Bolsonaro podría perder sus derechos políticos por un plazo de 8 años, impidiéndole presentarse en las presidenciales de 2026. El exdirigente también se enfrenta a una quincena de procedimientos ante el Tribunal Electoral y a 5 investigaciones por el Supremo Tribunal Federal, en particular por el asalto del 8 de enero. Y en Honduras, familiares de algunas de las 46 mujeres fallecidas en una cárcel del país velaron a algunas de sus parientes muertas. Los decesos se produjeron por un incendio y enfrentamientos entre bandas rivales. El índice de violencia carcelaria es especialmente alto en Honduras, donde ha habido más de 1000 muertos en los últimos 20 años. En Guatemala, varios de los 22 candidatos a la presidencia cerraron sus campañas o están a punto de hacerlo de cara a los comicios generales del domingo. Sandra Torres es la candidata con más intención de votos según un sondeo publicado por Prensa Libre, además de Zuri Ríos de la extrema derecha y el centroderechista Edmond Mulet son los principales favoritos. En el siguiente informe les contamos más de este candidato. Edmond Mulet es la cuota masculina del trío presidenciable. Es candidato por el partido centroderechista que fundó y lidera Cabal. Y vamos a combatir esa corrupción que está destruyendo y corroyendo a los guatemaltecos. Con 72 años, es la segunda vez que aspira a la silla presidencial. Acompañado de un experimentado candidato a vicepresidencia, la fórmula construyó un programa para modernizar Guatemala, combatiendo la desnutrición, facilitando el acceso a medicamentos y priorizando la educación. Guatemala se está deslizando a un modelo como el de Nicaragua. Ya llevamos casi 4 años sin elegir magistrados de salas de apelaciones, la persecución contra jueces, contra fiscales, contra periodistas, contra formadores de opinión, contra políticos, el hostigamiento en contra partidos políticos de oposición como el nuestro. Ya nos van asesinando a 8 de nuestros dirigentes a nivel nacional. Su carta más aplaudida es su carrera diplomática de más de 20 años al frente de las embajadas guatemaltecas en la Unión Europea y Estados Unidos. Mulet es también el guatemalteco que más alto ha escalado en la jerarquía de las Naciones Unidas y llegó a supervisar 22 misiones alrededor del mundo. Estamos en una etapa como sociedad, como república, en una etapa muy difícil que yo he visto en muchos otros países del mundo, que es la etapa del sálvese quien pueda. Su trayectoria hasta entonces exenta de escándalos quedó manchada a inicios de los años 80 cuando ejercía como abogado. Fue capturado y enfrentó un proceso penal bajo sospechas de pertenecer a una red de adopciones ilegales de niños para parejas canadienses. La Suprema Corte de Justicia de México dio otro paso a favor del aborto. Consideró que las gestantes no tienen que esperar a que los congresos de cada estado del país modifiquen las leyes, sino que pueden solicitar un amparo de inconstitucionalidad para poder interrumpir el embarazo. Nuestro corresponsal Mario Carbonell tiene más información desde Ciudad de México. En México, desde septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo. En aquella ocasión, por unanimidad, los ministros despenalizaron el aborto. No obstante, aún a la fecha hay algunos estados de la República Mexicana que mantienen en sus legislaciones penas para quien interrumpa el embarazo. Pero ahora, la primera sala de la Suprema Corte resolvió que cualquier mujer o persona con capacidad de gestar tiene legitimidad para recurrir mediante la vía del amparo a impugnar los artículos de legislaciones estatales que penalicen el aborto. En su resolución, los ministros establecieron que no es necesario que la mujer o persona gestante se encuentre embarazada para poder recurrir al amparo, es decir, no se exige la aplicación de los artículos para que puedan ser impugnados. En su argumentación, los ministros establecieron que estas normas que penalizan el aborto contribuyen a generar un imaginario social adverso basado en estereotipos discriminatorios que pueden obstaculizar el acceso a la protección de los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal y a la autonomía reproductiva. También pueden generar temor entre los médicos, lo que puede derivar en desigualdad al momento de proveer servicios de salud. Tras este fallo, algunos colectivos feministas celebraron que una vez más la Suprema Corte va un paso más adelante que los propios legisladores.
Hasta aquí las noticias, sigan conectados.